El hacendado viudo pidió leche para su hijo. Ella lo amamantó y se convirtió en su madre. El grito que salió de esa habitación no era de dolor, era de algo peor. Era el silencio que vino después. Ramiro Balcázar llevaba 3 horas sentado en el corredor de madera que rodeaba la casa principal de los Laureles del Sur, con las manos entrelazadas entre las rodillas y los ojos fijos en el suelo. Adentro, la partera y la única enfermera que había podido llegar desde el pueblo hacían lo que podían. Afuera, él esperaba como se espera cuando ya se sabe que algo no va a terminar bien, pero el corazón todavía no lo acepta. Había llovido toda la tarde, una lluvia de esas que en el sur del país llegan sin avisar y se quedan días enteros empapando la tierra roja, doblando los maizales, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo. La hacienda entera olía a tierra mojada y a humo de leña, y las vacas en el corral se habían puesto inquietas desde el mediodía, como si supieran. Cuando la puerta se abrió, Ramiro se levantó tan rápido que casi se cayó. La partera era una mujer mayor, de cabello blanco recogido con una tela oscura, y cuando salió y lo miró, él supo. No necesitó que dijera nada. Lo supo por la forma en que sus manos se sostenían frente a ella, por la manera en que no lo dejaba ver adentro todavía, por el temblor apenas perceptible en su labio inferior. «Don Ramiro», empezó ella. «No». Él levantó una mano. «No todavía». «Don Ramiro, su esposa...» «Que no». Su voz se quebró en esa segunda palabra. Se quedó de pie respirando, con la mandíbula apretada y los ojos brillando en la penumbra del corredor. «Dígame primero que el niño está bien. Dígame eso primero». La partera asintió despacio. «El niño está vivo, es varón, llegó bien, fuerte, con buen peso, pero su esposa, doña Elena, no resistió. Hubo una hemorragia que no pudimos controlar. Lo intentamos todo, don Ramiro. Todo lo que estaba en nuestras manos, lo hicimos». Ramiro no dijo nada durante un tiempo que pareció muy largo. La lluvia seguía cayendo sobre el techo de tejas, sobre el patio de tierra, sobre los árboles de laurel que le daban nombre a la hacienda. En algún lugar del corral, uno de los caballos golpeó el suelo con el casco. Luego entró. Elena estaba cubierta hasta los hombros con una sábana blanca. Alguien le había peinado el cabello a los lados del rostro, como si durmiera. Tenía 28 años, habían estado casados durante 4, y él, que había enfrentado temporadas de sequía, deudas, pleitos por tierras y la muerte de su propio padre sin derramar una lágrima, se sentó en la silla que estaban al lado de la cama y lloró como no había llorado desde niño. El bebé estaba en un cajón forrado con tela en la esquina del cuarto. Alguien lo había envuelto en una manta vieja de lana. Lloraba, pero Ramiro en ese momento no podía levantarse, no podía. Las piernas no le respondían, la cabeza le pesaba demasiado. Fue la enfermera quien se acercó al cajón y lo tomó con cuidado. «Don Ramiro», dijo en voz baja, «el niño necesita comer. Tiene que buscar a alguien que pueda darle pecho. Aquí en la hacienda, ¿hay alguna mujer que haya parido recientemente?» Ramiro levantó la vista. Tenía los ojos rojos y una expresión de desorientación total, como si lo hubieran arrojado a un lugar que no reconocía. «No sé», respondió. «No sé nada en este momento». «Tiene que saber», insistió la enfermera, sin crueldad, con la urgencia práctica de alguien que ha visto muchas noches como esa. «Este niño no puede pasar la noche sin alimento. Si no hay una mujer que pueda amamantarlo, tendremos que bajar al pueblo a buscar leche de cabra y un trapo para que chupe, pero eso no es lo mismo, y en el estado que está el camino con esta lluvia». «Yo busco», dijo una voz desde la puerta. Era Eusebio, el capataz de la hacienda. Un hombre de 50 años, corto y ancho, con bigote canoso y manos que parecían hechas para agarrar cosas pesadas. Había estado parado en el umbral desde hacía un rato, sin entrar, porque sentía que ese dolor era demasiado privado para meterse adentro. «Voy a preguntar en los cuartos de los trabajadores», dijo.
La Fernanda tuvo su chamaco hace como 3 meses. Quizás ella puede. Ramiro asintió sin hablar. Eusebio fue. Ramiro se quedó solo con Elena y con el llanto del niño que no cesaba. Pasaron 20 minutos. Eusebio volvió con las manos vacías y la cara larga. La Fernanda dice que lo intenta, pero su leche se le fue cortando desde hace semanas porque su hijo ya empezó con papillas. Me dijo que va a tratar, pero que no sabe cuánto pueda darle. Don Ramiro, creo que hay que bajar al pueblo. Con este temporal el camino está intransitable, dijo la partera. Lo sé, pero no hay de otra. Ramiro se levantó, se limpió la cara con el antebrazo, respiró hondo una vez y tomó al niño del cajón. Lo sostuvo torpemente, porque nunca había cargado a un recién nacido en su vida, y el bebé siguió llorando, con ese llanto agudo y desesperado que tiene un recién nacido cuando tiene hambre y frío y no entiende nada del mundo en el que acaba de llegar. «Me voy yo», dijo Ramiro. «Don Ramiro, con todo respeto, usted no está en condiciones». «Me voy yo», repitió, y nadie discutió. Lo envolvió mejor en la manta, se puso el sombrero y el impermeable y salió al temporal. La lluvia le golpeó la cara desde el primer paso fuera del corredor. Era una lluvia horizontal, empujada por un viento que bajaba desde los cerros, y el patio de la hacienda estaba ya convertido en un lodazal que se chupaba las botas con cada paso. Ramiro caminó hacia el establo para ensillar el caballo más confiable, el Colorado que conocía los caminos de memoria. Pero cuando llegó al establo, algo lo detuvo. Había una luz tenue saliendo por la rendija de la puerta del granero viejo, el que ya no usaban desde que construyeron el nuevo depósito al otro lado del potrero. Una luz amarilla, débil, como de una vela o una lámpara pequeña. Ramiro frunció el ceño, cruzó el patio hacia el granero, abrió la puerta de un empujón y lo que vio lo paró en seco. Adentro, sentada sobre un costal de arpillera apilado en el rincón, con una manta de caballo echada encima de los hombros y una pequeña lámpara de aceite a los pies, había una mujer joven. Estaba empapada de arriba abajo, el cabello oscuro pegado a la cara, la ropa adherida al cuerpo. Había intentado refugiarse de la lluvia ahí dentro, eso era evidente. Cuando la puerta se abrió, se levantó de un salto con los ojos muy abiertos, lista para correr o para defenderse, lo que fuera necesario. «¿Quién es usted?», preguntó Ramiro, aunque la pregunta le salió más áspera de lo que quiso, porque tenía los nervios destrozados y la cabeza en otro lugar. La mujer lo miró. Luego miró al bebé que él sostenía contra el pecho, con el impermeable apenas cubriéndolo. «Me llamo Catalina», dijo. «Catalina Ríos. Vine a pedir trabajo hace unos días. El señor Eusebio me dijo que no había lugar para mí aquí, pero la tormenta me agarró en el camino y no tuve a dónde ir, así que entré aquí a esperar que parara. No robé nada, ni toqué nada. Solo me metí para no mojarme más». Ramiro la escrutó un momento. Luego el niño lloró con más fuerza y ese sonido lo devolvió a la urgencia. «¿Usted ha parido?», le preguntó, y la pregunta salió directa, sin filtro, porque no había tiempo para rodeos. La expresión de Catalina cambió. Algo cruzó por su cara, algo que no era solo sorpresa, sino algo más profundo y más doloroso. «Sí», respondió despacio. «¿Cuándo?». Ella dudó apenas un segundo. «Hace 2 meses». «¿Y el niño?». Un silencio. Uno de esos silencios que contienen cosas que no caben en palabras fáciles. «No sobrevivió», dijo ella. Ramiro la miró, ella lo miró a él, y entre los dos, el bebé lloraba. «Mi esposa murió hace menos de 1 hora dando a luz a este niño», dijo Ramiro, y su voz era plana porque no le quedaba energía para darle otro tono. «No hay nadie en esta hacienda que pueda darle pecho. Tengo que bajar al pueblo con este temporal, y el camino está intransitable. Si ese niño no come esta noche…» No terminó la frase. Catalina ya estaba caminando hacia él. No dijo nada, no preguntó nada. Extendió los brazos y Ramiro, que era un hombre orgulloso y terco y que nunca pedía ayuda, le entregó a su hijo sin dudar.
Ella tomó al bebé con una naturalidad que venía de adentro, no de la costumbre sino de algún lugar más hondo, y se sentó de nuevo en el costal. Le acomodó la cabecita, le arrancó la manta que lo envolvía porque estaba húmeda y lo pegó a ella. El niño tardó un momento, olisqueó, buscó y luego se prendió y el llanto se apagó de golpe como se apaga una vela con los dedos. El único sonido que quedó fue la lluvia sobre el techo de lámina del granero viejo. Ramiro estaba parado en el umbral, con el sombrero empapado y el agua chorreándole por la nuca, mirando a esa mujer que acababa de aparecer de la tormenta como si la tormenta misma la hubiera traído. ¿Por qué?, le preguntó, y era la pregunta más honesta que había hecho en mucho tiempo. Catalina levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, cansados, y tenían adentro una cosa que Ramiro no supo nombrar en ese momento. «Porque entendí lo que estaba llorando», dijo simplemente. «Y yo también he llorado así». Ramiro no durmió esa noche. Nadie en la hacienda durmió esa noche. Elena fue velada en la sala principal, con 4 velas, una imagen de la Virgen que ella misma había colgado en la pared cuando llegó como novia a esa casa, y el llanto silencioso de las mujeres trabajadoras que la habían conocido. Era querida, no era una patrona distante, sino una mujer que se metía a la cocina a ayudar cuando había mucho trabajo, que sabía los nombres de los hijos de todos, que siempre tenía un remedio casero para quien se enfermara. Su ausencia iba a pesar como una piedra en el centro de la hacienda. Ramiro pasó las primeras horas de la noche entre la sala donde velaban a su esposa y el granero donde Catalina seguía con el niño. No podía estar en un solo lugar. La culpa de alejarse de Elena lo jalaba de vuelta, pero el instinto de asegurarse de que el niño estuviera bien lo jalaba hacia el otro lado. A la medianoche, Eusebio le llevó a Catalina una taza de caldo caliente y le dijo, con la brusquedad afectuosa de un hombre que no sabe expresar las cosas de otra manera, que podía entrar a la casa y acomodarse en el cuarto de los enseres hasta que el tiempo mejorara. Catalina aceptó sin hacer preguntas. El niño, que aún no tenía nombre porque Elena había querido esperar a que naciera para nombrarlo, y la muerte no les dio tiempo, durmió toda la noche pegado a Catalina, quieto y cálido, ignorante todavía de todo lo que había perdido en sus primeras horas de vida. Al amanecer, cuando la lluvia por fin cedió y el sol empezó a filtrarse entre los cerros con esa luz rosada que tiene el amanecer en el campo, Ramiro se paró en la puerta del cuarto donde Catalina había dormido sentada con el niño en brazos y la observó un momento sin que ella lo viera. Había algo en esa imagen que lo partía y lo recomponía al mismo tiempo. Cuando ella levantó la vista y lo encontró mirando, él entró y se sentó en la silla frente a ella. «¿Cómo se llama usted?», preguntó, aunque ya se lo había dicho. Necesitaba empezar desde el principio. Necesitaba que las cosas tuvieran orden cuando todo lo demás era caos. «Catalina Ríos Mendoza». «¿De dónde viene?». Ella dudó. «De lejos», dijo. «Eso no es una respuesta». «No, pero es lo que tengo por ahora». Ramiro la estudió. Era joven, quizás 24 o 25 años, de piel morena y manos que mostraban que había trabajado duro en su vida. No había en ella ninguna pretensión, ningún cálculo visible, ninguna actitud de quien quiere sacar ventaja de una situación. Solo un cansancio enorme y una calma extraña, como de alguien que ha pasado por cosas que la han vaciado y vuelto a llenar con algo diferente. «Necesito a alguien que cuide a este niño», dijo Ramiro. «Alguien que pueda darle pecho por los próximos meses, que duerma cerca de él, que sepa lo que hace. No tengo a nadie más. Las mujeres de aquí tienen sus propios hijos, sus propias familias. Eusebio tiene razón en que normalmente no hay lugar para otra persona en la nómina, pero la situación cambió». «¿Me está ofreciendo trabajo?», preguntó Catalina. «Le estoy ofreciendo quedarse, un cuarto, comida, un sueldo justo, a cambio de cuidar a mi hijo mientras yo pongo esta hacienda de vuelta en pie». Catalina miró al bebé.
El bebé dormía con esa expresión de confianza absoluta que solo tienen los recién nacidos, la expresión de quien aún no sabe que el mundo puede ser cruel. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó ella. «No lo sé todavía. Era el nombre que Elena quería ponerle. Antes, ¿ella le había dicho algo?». Ramiro cerró los ojos un momento. «Mateo», dijo. «Si era niño, quería llamarlo Mateo». Catalina asintió. «Entonces es Mateo», dijo, como si la cosa estuviera decidida desde antes. Y por alguna razón que Ramiro no supo explicar ni ese día ni muchos días después, escuchar ese nombre en la voz de ella, dicho con esa convicción tranquila, fue lo primero que lo hizo sentir que quizás las cosas podían continuar. «¿Se queda?», preguntó. «Me quedo», respondió Catalina. Los primeros días después del funeral de Elena fueron los más difíciles que Ramiro había vivido, y eso era mucho decir para un hombre que había conocido la pobreza de niño, que había visto morir a su padre de un infarto en medio del potrero y que había sacado adelante la hacienda casi solo desde los 22 años. El duelo tiene una textura particular en el campo. No hay mucho tiempo para quedarse quieto llorando, porque la tierra no espera, los animales no esperan, los trabajadores tampoco. Así que Ramiro lloraba de noche, cuando nadie lo veía, y de día se ponía las botas y salía a caminar la hacienda de punta a punta, como si el movimiento pudiera mantenerlo entero. Catalina, mientras tanto, tomó el cuarto pequeño junto al cuarto principal, donde había un catre y una ventana que daba al jardín interior. Organizó el espacio con lo que tenía, que no era mucho, y se instaló con la eficiencia callada de alguien que sabe vivir con poco. Mateo era un bebé tranquilo cuando estaba saciado y cálido. Lloraba con ganas cuando tenía hambre o cuando lo dejaban solo, pero en brazos de Catalina se quietaba con una rapidez que asombraba a las mujeres de la hacienda. «Ese niño la reconoció», dijo doña Petra, la cocinera, una tarde mientras pelaba papas en la cocina. «Los bebés saben, huelen quien los quiere de verdad». Catalina no respondió. Siguió meciendo a Mateo junto a la ventana, con la vista puesta en algún punto lejano que nadie más podía ver. Lo que nadie sabía todavía, lo que Catalina cargaba en silencio desde el momento en que puso un pie en los Laureles del Sur, era que ella no había llegado ahí por casualidad. Había llegado buscando algo, o más bien buscando a alguien. Pero esa historia no era para contarla todavía. Tenía que esperar el momento justo. Y Catalina, que había aprendido a esperar desde que tenía uso de razón, sabía ser paciente. Por ahora sostenía a Mateo. Por ahora eso era suficiente. 3 semanas después de la muerte de Elena, la vida en los Laureles del Sur había encontrado un ritmo nuevo. No era el ritmo de antes, ese ritmo cálido y ordenado que Elena había construido con sus manos y su carácter durante 4 años de matrimonio. Era algo más provisional, más frágil, como una construcción hecha con materiales que no eran exactamente los correctos, pero que por ahora aguantaban el peso. Catalina se levantaba antes que el sol. Preparaba a Mateo, lo alimentaba, lo bañaba en la palangana de peltre tibia con el agua que calentaba en la cocina antes de que doña Petra llegara. Luego lo envolvía bien y lo acostaba de nuevo mientras ella ayudaba en lo que hiciera falta. La cocina, el tendido, el jardín. Había aprendido rápido dónde estaba cada cosa, cómo funcionaban los tiempos de la hacienda, qué le gustaba a quién. Era observadora, callada y eficiente, y esas 3 cualidades le ganaron pronto el respeto de la mayoría de los trabajadores. No de todos. Rosario Fuentes llevaba 12 años trabajando en los Laureles del Sur. Había llegado de jovencita como ayudante de cocina y con el tiempo se había convertido en la persona de confianza de Elena para todo lo relacionado con la casa. Sabía dónde estaban las llaves, cómo se organizaba la despensa, cuándo había que llamar al veterinario para las vacas y cuándo al médico del pueblo para los trabajadores. Era
en todos los sentidos prácticos, la que mantenía la casa funcionando. Y Catalina había llegado a ocupar un espacio que Rosario sentía que le pertenecía a ella. No lo decía abiertamente, no era de ese tipo, pero lo decía con la manera en que miraba a Catalina cuando cruzaban el pasillo, con la forma en que respondía sus preguntas con monosílabos, con los comentarios que hacía en voz baja en la cocina cuando creía que no la escuchaban. «Nadie sabe de dónde salió», le murmuró a doña Petra una mañana mientras molían chile para la salsa. Apareció en medio de la tormenta como si la hubiera mandado alguien. Y ahora está en la casa del patrón, durmiendo al lado de su cuarto, manejando al niño como si fuera suyo. «El niño necesitaba a alguien», respondió doña Petra sin levantar la vista del metate. «Había otras opciones». «¿Cuáles? ¿Tú ibas a darle pecho, Rosario?» «No es eso». «Entonces, ¿qué es?» Rosario no respondió. Siguió moliendo con más fuerza que la necesaria. Ramiro escuchó los rumores. En una hacienda chica, los rumores viajan rápido, y Eusebio le contó lo que se decía entre los trabajadores con la franqueza de quien lleva décadas siendo el puente entre el patrón y la gente. «Dicen que nadie la conoce, don Ramiro, que no trajo papeles, que no tiene referencias, que no sabe nadie de qué pueblo viene ni qué familia tiene». «Yo tampoco le pedí referencias», dijo Ramiro, sin dejar de revisar las cuentas del mes. «La necesitaba y ella estaba ahí. Lo entiendo. Pero la gente habla. La gente siempre habla. Lo que me preocupa a mí», dijo Eusebio más despacio, eligiendo las palabras, «no es lo que dicen, sino lo que no dicen. Esa muchacha tiene algo guardado, don Ramiro. Lo noto. Lleva años trabajando con personas y uno aprende a reconocer cuando alguien está cargando algo que no quiere mostrar». Ramiro dejó el lápiz sobre el papel y miró a Eusebio. «¿Crees que es peligrosa?» «No, eso no. Creo que tiene una historia que no ha contado. Todo el mundo tiene una historia que no ha contado». Eusebio asintió despacio, pero no parecía completamente convencido. Esa noche, Ramiro se sentó en el corredor con una taza de café ya frío y estuvo un rato largo mirando el cielo despejado sobre los cerros. Era una de esas noches claras que vienen después de los temporales, con las estrellas tan brillantes que parecen exageradas. Escuchó pasos y Catalina salió al corredor con Mateo en brazos, dándole la última toma del día. «¿No duerme?», preguntó Ramiro. «Ya va a dormir, nomás termina de comer». Ella se sentó en la silla de madera al extremo del corredor, a distancia respetuosa. «¿Usted tampoco duerme?» «No mucho. Todavía». Un silencio. El campo de noche tiene sus propios sonidos, los grillos, el viento entre los maizales, algún animal lejano. «¿Cuánto tiempo va a durar con nosotros?», preguntó Ramiro de repente. Catalina lo miró. «¿Me está diciendo que me vaya?» «No, le estoy preguntando qué tiene en mente». Ella tardó un momento. «No tengo mucho a dónde ir», dijo finalmente. «Mi situación es complicada. Si usted me está preguntando si pienso quedarme el tiempo que el niño me necesite, la respuesta es sí. Si me está preguntando si después tengo algún plan, la honesta es que no». «¿De dónde es usted, Catalina?». La pregunta quedó flotando en el aire de la noche. Ella miró a Mateo. El bebé había terminado de comer y tenía los ojos cerrados, con esa expresión de paz total que da la saciedad. «Soy de por aquí», dijo ella. «De esta región, quiero decir, aunque hace mucho que no vivía aquí». «¿Fue al pueblo?» «Pasé por el pueblo». «¿Conoce gente aquí?» Otra pausa, más larga esta vez. «Conocí a alguien, hace mucho tiempo». Ramiro esperó más, pero Catalina no continuó. Se levantó, le dio las buenas noches con un gesto de cabeza y entró de nuevo a la casa. Ramiro se quedó en el corredor, mirando las estrellas, con la sensación incómoda de que había hecho la pregunta equivocada o de que la pregunta correcta era una que todavía no sabía formular. La primera vez que Ramiro vio a Catalina desmoronarse fue un martes por la tarde. Había llegado al patio y la encontró parada junto al lavadero, con la ropa a medio lavar y las manos metidas en el agua sin moverse, mirando la nada. No lloraba.
Peor que llorar, estaba con esa expresión de quien está sosteniendo algo demasiado pesado y ya no sabe por cuánto tiempo más puede seguir haciéndolo. Catalina, ella parpadeó, volvió. Perdón, me distraje. ¿Está bien? Sí, estoy bien. No parece. Ella lo miró con algo que podría haber sido irritación o podría haber sido gratitud. Era difícil de distinguir. Son fechas difíciles, dijo. Mi niño habría cumplido 2 meses esta semana. Ramiro no supo qué decir. Nunca había sabido qué decir ante el dolor ajeno. Eso era más el territorio de Elena, que tenía palabras para todo. Él tendía a quedarse mudo o a ofrecer soluciones donde no había ninguna solución posible. Pero esta vez, sin pensarlo, jaló la silla del corredor, la puso junto al lavadero y se sentó. «Cuénteme de él», dijo. Catalina lo miró sorprendida. «¿Cómo? Su niño. ¿Cómo se llamaba?» Un silencio largo. Luego, muy despacio. «Se llamaba Samuel». «¿Y cómo era?» Catalina tardó tanto en responder que Ramiro pensó que no lo haría. Pero luego empezó a hablar, con voz baja y pareja, como quien lee algo escrito en un lugar que nadie más puede ver. Habló de Samuel, de lo pequeño que era, de que nació antes de tiempo, de que los primeros 3 días fueron de terror constante, de que el médico dijo que había posibilidades, pero que las posibilidades no alcanzaron. Habló de sus manitas, de que tenía los dedos perfectos, aunque todo lo demás era frágil. Habló de la primera y única vez que había podido darle pecho, y de que Samuel había abierto los ojos en ese momento, y ella había pensado, con la ingenuidad desesperada de una madre primeriza, que eso significaba que iba a estar bien. No estuvo bien. Ramiro escuchó todo sin interrumpir. El sol se fue moviendo sobre el patio y la ropa siguió a medio lavar y nadie fue a buscarlos en ese rato, como si la hacienda hubiera tenido el buen sentido de darles ese espacio. Cuando Catalina terminó, había algo diferente en el aire entre ellos. No cercanía exactamente, no todavía, sino el reconocimiento mutuo de 2 personas que han estado en el fondo de algo y que, paradójicamente, eso los hace estar menos solos. Elena quería mucho a los niños, dijo Ramiro después de un momento. Siempre, desde que éramos novios, hablaba de tener una familia grande. Decía que una casa sin niños era una casa sin música. Era bonita persona, dijo Catalina, con una suavidad extraña en la voz, como si Elena no fuera para ella solo una referencia, sino algo más personal. Ramiro la miró. ¿La conoció? Catalina bajó la vista al lavadero. Solo de oídas, dijo. La gente del pueblo hablaba bien de ella, pero algo en la manera en que lo dijo no cuadraba del todo, y Ramiro lo notó, y Catalina notó que él lo notó, y ninguno de los dos dijo nada más. Fue Rosario quien empezó a escarbar, no de manera abierta, sino a la manera de las personas que tienen mucha paciencia y mucho resentimiento acumulado, preguntando aquí y allá en el pueblo cuando iba a comprar víveres, hablando con gente que conocía gente, siguiendo el rastro suelto del nombre Catalina Ríos Mendoza, por los caminos polvorientos de la región hasta que encontró algo. No era mucho lo que encontró, pero era suficiente para hacerle un nudo en el estómago. Una tarde, Rosario esperó a que Ramiro volviera del potrero y lo interceptó en el corredor antes de que entrara a la casa. «Don Ramiro, necesito hablarle de algo». Él la miró. Rosario tenía la expresión tensa de quien ha estado cargando una información y ya no aguanta el peso. «Diga». «Fui al pueblo el martes. Hablé con la señora Consuelo, la del bazar. Ella conoce a mucha gente de todos lados. ¿Y?» «Dice que hay una muchacha de apellido Ríos que estuvo en este rumbo hace como 5 o 6 años. Dice que trabajaba en las tierras de los Mondragón, del otro lado del cerro. Dice que tuvo problemas con ellos, que la corrieron, que se fue sin decir a dónde». Rosario hizo una pausa significativa. «Los Mondragón eran los enemigos de su papá, don Ramiro. Usted lo sabe. El pleito de linderos que duró años.
Ramiro cruzó los brazos. ¿Qué me está queriendo decir, Rosario? Le estoy diciendo que esa muchacha tiene historia en esta región, historia que usted no conoce, y que quizás habría que preguntarse qué estaba haciendo metida en el granero de su hacienda justo la noche en que usted perdió a su esposa. Estaba refugiándose de la lluvia. Eso dice ella. Ramiro la miró un largo momento. Había una parte de él que quería desestimar lo que Rosario decía, porque era incómodo y porque en el fondo prefería no saber. Pero había otra parte, la parte que había construido una hacienda desde casi nada y que sabía que ignorar una grieta no la hacía desaparecer, que le decía que Eusebio tenía razón desde el principio. Catalina tenía una historia que no había contado, y tarde o temprano, esa historia iba a salir. Esa noche, Ramiro esperó a que la cena terminara y todos se retiraran, y le pidió a Catalina que se quedara un momento en la mesa. Ella lo miró con esa calma suya, que a veces parecía indestructible y a veces parecía la cosa más frágil del mundo. ¿Trabajó usted alguna vez con los Mondragón?, preguntó Ramiro sin rodeos. El efecto fue inmediato. Algo se movió en la cara de Catalina, algo que ella intentó controlar, pero que no pudo controlar del todo. ¿Quién le dijo eso? Eso no importa. ¿Es verdad? Una pausa. Luego, sí, ¿por qué no me lo dijo? Porque sabía que los Mondragón y su familia tenían historia. Porque sabía que si lo decía desde el principio, no me iba a dejar quedarme. Y el niño me necesitaba. ¿Eso es todo lo que tiene que decirme? Catalina lo miró directamente. Sus ojos eran muy oscuros y muy serios. No, dijo, hay más, pero no es para decirlo así, de repente, sin que usted esté listo para escucharlo. Yo decido si estoy listo o no. No, don Ramiro, no siempre. Hay cosas que necesitan el momento justo para decirse, o hacen más daño que bien. Ramiro apretó la mandíbula. No me gusta que me oculten cosas en mi propia casa. Lo entiendo, y le pido que me dé tiempo. No mucho, solo un poco más. Él se quedó mirándola. El silencio de la casa de noche era profundo, y en ese silencio solo se escuchaba la respiración tranquila de Mateo, que dormía en el cuarto contiguo. Tiene hasta el viernes, dijo Ramiro finalmente. El viernes me cuenta todo, y si para entonces sigo sintiéndome engañado, se va. Está bien, dijo Catalina. Pero mientras Ramiro se retiraba a su cuarto, Catalina se quedó sentada en la mesa un momento más, con las manos planas sobre la madera, mirando la llama de la vela que parpadeaba en el centro de la mesa. El viernes estaba lejos todavía, pero lo que tenía que contar era una cosa que iba a cambiar todo, y ella sabía que, una vez dicha, no había manera de desdecirla. El miércoles amaneció despejado y frío, con esa claridad seca de los amaneceres de altura, que pone todo en foco con demasiada nitidez. Catalina estuvo despierta desde antes del amanecer, con los ojos abiertos en el techo del cuarto pequeño, escuchando a Mateo respirar en el cajón forrado que le servía de cuna junto a la cama. Tenía 2 días para ordenar en su cabeza algo que llevaba años sin poder ordenar, porque la historia que cargaba no era solo la suya. Involucra a personas que ya no podían hablar por sí mismas, y eso le daba un peso diferente, una responsabilidad que sentía en el pecho como una piedra que a veces le costaba respirar. Se levantó, tomó a Mateo cuando empezó a moverse, lo alimentó en la penumbra del cuarto con la lámpara baja, y mientras lo hacía, volvió a recorrer en su cabeza los años que habían traído hasta ese momento. Catalina Ríos Mendoza había nacido en un pueblo pequeño, a 2 horas de los Laureles del Sur. Era hija de Hilario Ríos, un hombre que había trabajado la tierra ajena toda su vida sin quejarse y que había muerto cuando ella tenía 12 años, de una enfermedad del pecho que se comió el poco dinero que tenían antes de comérselo a él. Su madre, Beatriz, se había quedado sola con Catalina y con un hermano menor, Tomás, y con una deuda pequeña pero insidiosa que fue creciendo con los años.
Para sobrevivir, Beatriz había tenido que buscar trabajo en las haciendas de la región, y así fue como terminaron cuando Catalina tenía 15 años en las tierras de los Mondragón. Don Aurelio Mondragón era un hombre que sonreía mucho y tenía los ojos pequeños y fríos. Pagaba bien, o mejor dicho, pagaba a tiempo, que en ese rumbo era casi lo mismo. Beatriz limpiaba la casa grande y cocinaba cuando se necesitaba. Catalina ayudaba con lo que hubiera. Tomás trabajaba en el campo con los hombres. Durante 2 años las cosas fueron razonablemente bien. No cómodas, no seguras, pero razonablemente bien. Luego, cuando Catalina tenía 17 años, llegó a la hacienda una mujer joven llamada Elena Vargas. Llegó como maestra, porque los Mondragón habían accedido a prestar el granero pequeño para dar clases a los hijos de los trabajadores un par de días a la semana, como parte de un programa del municipio. Elena Vargas tenía 22 años, una sonrisa que iluminaba el cuarto y una paciencia infinita para enseñar. Catalina, que había dejado la escuela cuando murió su padre, empezó a colarse a las clases por curiosidad y se quedó por convicción. Elena no solo la dejó, la alentó. Fueron amigas a su manera, la maestra y la trabajadora, la que tenía estudios y la que tenía ganas. No era una amistad de iguales, porque las circunstancias no lo permitían, pero era genuina. Y fue Elena quien, en una de esas tardes de clase que terminaban con las dos conversando en el patio mientras anochecía, le habló de un joven que había conocido en el pueblo, un joven que se llamaba Ramiro Balcázar y que estaba tratando de sacar adelante la hacienda que había heredado de su padre. «Lo vi en la plaza», dijo Elena, con esa sonrisa especial que tenía cuando hablaba de él. «Estaba discutiendo con el vendedor de semillas porque le habían cobrado de más. No se dio ni un centavo». Se rió. «Me pareció terco y honesto, que es exactamente lo que uno busca». Catalina se rió también. «¿Ya habló con él?» «Todavía no, pero voy a hacerlo». Y lo hizo. Catalina supo de ese noviazgo por las tardes de clase. Y luego las tardes de clase se acabaron porque el programa del municipio terminó, y Elena Vargas se fue del pueblo para casarse con Ramiro Balcázar y convertirse en Elena de Balcázar y mudarse a los Laureles del Sur. Catalina no volvió a verla, pero no olvidó. Lo que pasó después con la familia de Catalina era la parte que le costaba más contar. Cuando Catalina tenía 19 años, don Aurelio Mondragón empezó a presionar para quedarse con un pedazo de tierra que Beatriz tenía a su nombre. Era un pedacito, apenas 2 hectáreas en el límite de los terrenos Mondragón, que había sido de Hilario Ríos y que había pasado a nombre de Beatriz a la muerte de él. No era mucho, pero para Beatriz era lo único que tenía que era suyo. Don Aurelio ofreció comprárselas. Beatriz se negó. Don Aurelio ofreció más. Beatriz volvió a negarse. Lo que siguió fue una serie de presiones que Catalina no olvidó nunca. Trabajo que desaparecía sin explicación. Un incidente con el ganado que nadie pudo probar, pero que todos supieron cómo había empezado. La deuda de Beatriz, que de repente fue exigida de golpe, con intereses que nunca se habían mencionado. Beatriz cedió al final. Firmó los papeles, se quedó sin la tierra. 3 meses después, murió. El médico dijo que fue el corazón. Catalina siempre creyó que fue otra cosa, que el corazón de su madre se rompió de vergüenza y de rabia y de impotencia, y que eso también puede matar. Catalina tenía 20 años. Tomás tenía 16, no tenían nada. Dejaron las tierras Mondragón. Tomás se fue al norte a buscar trabajo en la industria. Catalina fue de pueblo en pueblo trabajando lo que hubiera, hasta que quedó embarazada de un hombre que no era mala persona, pero que tampoco era la persona adecuada, y que cuando supo del embarazo se alejó sin mucho drama y sin mucho remordimiento. Y Catalina, que ya había aprendido que el mundo no le iba a regalar nada,
Tuvo a Samuel sola, en un cuarto rentado en un pueblo que no era el suyo, con una partera que cobró lo que tenía. Samuel vivió 3 días. Y después de eso, Catalina quedó en un estado que no era exactamente tristeza, porque la tristeza tiene movimiento, va y viene, tiene picos y valles. Lo que tenía Catalina era más parecido al entumecimiento, como si algo adentro se hubiera apagado y no hubiera encontrado todavía la manera de volver a encender. Fue en ese estado cuando empezó a caminar de regreso hacia la región donde había crecido. No con un plan claro, sin destino preciso, siguiendo algo que no sabía nombrar, pero que la jalaba, como se jala hacia el olor del campo propio cuando uno ha estado demasiado tiempo lejos. Y en esa caminata sin rumbo fijo, llegó a la entrada de los Laureles del Sur y le pidió trabajo a Eusebio, y Eusebio le dijo que no había lugar, y la tormenta llegó, y ella se metió al granero viejo. Y allí apareció Ramiro con su hijo en brazos, y la historia se había cerrado de la manera más inesperada posible sobre sí misma. Porque lo que Catalina no había dicho todavía, lo que era el nudo de todo, era que la tierra que los Mondragón le habían quitado a su madre, esas 2 hectáreas en el límite, colindaban con las tierras de la familia Balcázar, y el pleito de linderos que había durado años, el que Eusebio había mencionado sin querer, era el pleito entre los Balcázar y los Mondragón por esa misma franja de tierra. El padre de Ramiro había peleado por esa tierra en los tribunales durante años, alegando que los Mondragón la habían obtenido de manera ilegal, bajo presión, y tenía razón. Pero sin el testimonio de Beatriz Ríos, que era la vendedora original y la única que podía decir cómo habían ocurrido las cosas, el pleito no fue a ningún lado. Beatriz había muerto antes de testificar, y Catalina tenía, guardada en el forro de su bolsa de tela, una carta que su madre le había escrito semanas antes de morir. Una carta en la que contaba todo, lo que había pasado con la tierra, la presión, los testigos que podían corroborarlo, una carta que podría reabrir el caso, una carta que podría devolver lo que era legítimamente de los Balcázar, una carta que Catalina había cargado durante años sin saber a quién dársela, sin tener acceso a Ramiro Balcázar, sin una manera de aparecer en su vida, sin parecer una oportunista o una loca, hasta que la tormenta la había metido al granero. Hasta que un bebé que lloraba había hecho todo lo demás. El jueves, un día antes del plazo que Ramiro le había dado, Catalina tomó la decisión de no esperar más. Lo encontró en el estudio, revisando documentos de la hacienda. Entró, cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la silla frente a su escritorio, sin esperar que la invitara. Ramiro levantó la vista, con la expresión de alguien que ya está preparado para algo difícil. «Usted me dijo el viernes», dijo. «Hoy es mejor», respondió ella. «Si espero más, voy a seguir buscando la manera perfecta de decirlo y la manera perfecta no existe». Él dejó el lápiz, cruzó los brazos, la escuchó. Catalina habló durante 20 minutos. Habló de Hilario y de Beatriz, de los Mondragón y de la tierra, del pleito que el padre de Ramiro había perdido, de la carta que su madre había escrito, de Elena, de haberla conocido cuando era maestra, de no haber encontrado la manera de llegar antes hasta aquí. Habló sin parar, porque si paraba iba a encontrar en qué parte detenerse y no había parte donde detenerse. Cuando terminó, sacó la carta del forro de la bolsa y la puso sobre el escritorio, frente a Ramiro. Él no la tocó de inmediato, la miró, luego la miró a ella. ¿Por qué no me la mandó? ¿Por qué no la entregó en el juzgado? Porque una carta sin contexto no vale nada, porque necesitaba que llegara de la manera correcta, con quien corresponde. Lleva años cargando esto. Sí, y ahora que está aquí, con el niño, con nosotros, ¿eso cambia las cosas? Catalina no respondió de inmediato. Para mí ya estaban cambiadas desde que vi al niño esa noche, dijo. Lo de la carta era algo separado, una deuda que sentía con mi madre, con su padre de usted, que tuvo razón y nadie lo escuchó. Ramiro tomó la carta, la abrió despacio, leyó.
Catalina esperó, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta, como alguien que ha pasado mucho tiempo esperando y ha aprendido a hacerlo sin perder la forma. Cuando Ramiro terminó de leer, dejó la carta sobre el escritorio y se quedó un momento con la vista baja. «Mi padre murió creyendo que había perdido», dijo. «Lo sé, creyendo que había sido injusto y que nadie lo había visto. Lo sé. Esto no lo devuelve. No, pero puede enderezar lo que quedó torcido». Ramiro levantó la vista. Sus ojos tenían algo que Catalina no le había visto antes. No era dolor exactamente, sino algo más complejo, la mezcla de alivio y rabia y gratitud tardía que tiene saber que uno no estaba equivocado. «Su mamá fue valiente al escribir esto», dijo. Catalina asintió, y por primera vez, desde que había llegado a la hacienda, se le llenaron los ojos de agua. No lloró, pero estuvo cerca. «Era valiente», dijo. «Era demasiado valiente para el mundo que le tocó». Ramiro se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera el sol de la tarde caía sobre los laureles y los pájaros hacían lo de siempre, ajenos a todo, y la hacienda seguía siendo la hacienda, con sus tiempos y sus ritmos que no se detenían por ninguna revelación humana. «¿Sabe cuántas veces fui al juzgado con mi padre?», dijo, con la voz mirando hacia afuera. «¿Cuántas veces lo escuché hablar de esa tierra como si fuera lo único que le importaba en el mundo? Yo no lo entendía cuando era chico. Me parecía que se obsesionaba con algo que no valía tanto. Ahora sé que no era por la tierra, era por la injusticia, por no poder probarla». Se dio vuelta. «Voy a hablar con un abogado esta semana. Con esta carta y con quien usted diga que puede testificar, el caso puede reabrirse. Hay 2 personas en el pueblo que vieron la presión que hicieron. Nunca hablaron porque tenían miedo de los Mondragón, pero si el caso se abre formalmente, quizás ahora sí hablen. Usted puede contactarlos». «Puedo intentarlo». Ramiro la miró durante un momento largo. «Catalina», dijo, «usted llegó a esta casa con más cosas de las que parecía». «Todos llegamos con más cosas de las que parecemos», respondió ella. Y Ramiro, que no era un hombre dado a las analogías, pensó que eso era exactamente cierto. Los siguientes 2 meses en los Laureles del Sur fueron los más complejos que Ramiro recordaba en mucho tiempo. Y eso era decir bastante. Por un lado, el abogado. El licenciado Gutiérrez era un hombre delgado y meticuloso que llegó desde la ciudad con su maletín de cuero y sus lentes de armadura de metal y leyó la carta de Beatriz con la misma expresión que tendría un orfebre examinando una pieza que podría ser de oro o podría ser una imitación muy buena. «Es sólida», dijo finalmente. «La letra está notariada, ¿ve? El sello aquí. Eso le da peso legal. Y si los testigos que menciona están dispuestos a declarar, eso es lo que estamos trabajando», dijo Ramiro. «Entonces hay caso. No va a ser rápido. Estas cosas nunca son rápidas. Los Mondragón tienen dinero y tienen abogados, pero hay caso». Fue la primera buena noticia en mucho tiempo. Por otro lado estaba Mateo. Mateo, que crecía con la terquedad obstinada de los bebés sanos, que a los 2 meses ya fijaba la vista en las caras y seguía el movimiento con los ojos, que a los 3 meses empezaba a mostrar la insinuación de una sonrisa que hacía que hasta los trabajadores más secos de la hacienda se detuvieran a mirarlo. Mateo, que reconocía la voz de Catalina antes de verla, que se calmaba en sus brazos con una especificidad que no tenía con nadie más, que cuando lloraba de noche y ella entraba al cuarto, dejaba de llorar antes de que ella lo tocara, solo con su voz. Eso no pasó desapercibido para nadie. Rosario Fuentes vio todo esto y lo procesó de la manera en que las personas celosas procesan las cosas que las amenazan, buscando en cada detalle la confirmación de lo que ya habían decidido creer. Para Rosario, Catalina era una intrusa calculadora que había encontrado la manera de meterse en la vida del patrón usando al niño. La historia de la carta y la tierra le parecía demasiado conveniente para ser casualidad.
y la manera en que Ramiro había empezado a cambiar, a salir menos tiempo de la hacienda, a cenar con el niño en brazos en lugar de en el estudio, a hacer comentarios en la mesa sobre cosas que claramente Catalina le había dicho. Todo eso le parecía la evidencia de un proceso que, si nadie lo detenía, iba a terminar de una manera que Rosario consideraba una traición a la memoria de Elena. Así que hizo lo que hizo, sin decírselo a nadie. Escribió una carta a la familia de Elena, a la hermana de Elena, Dolores Vargas, que vivía en el pueblo grande a 4 horas y con quien Ramiro tenía una relación cordial pero distante. En la carta, Rosario no mintió. Eso hay que concedérselo, pero eligió muy bien qué decir y qué no decir. Le contó a Dolores que había una mujer viviendo en la hacienda, durmiendo al lado del cuarto de Ramiro, cuidando al niño, que tenía historia con los Mondragón, que había llegado en circunstancias dudosas y que Ramiro parecía estar bajo su influencia. Dolores llegó el siguiente viernes, sin avisar. Ramiro estaba en el potrero cuando llegó. Catalina estaba en el corredor con Mateo, disfrutando del sol de la mañana, cuando un auto se detuvo frente a la casa principal y bajó una mujer de 40 y tantos años, bien vestida para hacer campo, con el cabello recogido y los ojos de Elena, pero con una expresión completamente diferente. Elena había tenido ojos de río tranquilo, los de Dolores eran de río que está por desbordarse. Catalina la vio venir y supo inmediatamente quién era. No por haberla conocido, sino porque había algo en su cara que era familiar, de una manera que le apretó el pecho. «Buenas», dijo Dolores parada al pie del corredor, mirando a Catalina y luego al bebé. «¿Usted es la que cuida al niño?» «Soy yo», respondió Catalina. «¿Y dónde está don Ramiro?» «En el potrero. Ahorita lo mando llamar si gusta pasar». Dolores pasó sin que la invitaran y se sentó en el corredor con la postura de quien tiene derecho a estar en ese lugar, que quizás lo tenía, quizás no, pero que lo creía con convicción. Cuando Ramiro llegó, polvoriento y con las botas llenas de lodo, su expresión de sorpresa fue genuina. «Dolores, no avisaste que venías». «No podía avisar», dijo ella, con una mirada lateral hacia Catalina que no dejaba dudas sobre su opinión. «Ramiro, necesito hablar contigo a solas». Catalina se levantó antes de que nadie dijera nada, tomó a Mateo y entró a la casa. Pero antes de cruzar la puerta, Ramiro la miró, y ella le devolvió una mirada tranquila que decía lo que no podía decirse en ese momento, que estaba bien, que entendía, que no había nada que temer. La conversación entre Ramiro y Dolores duró casi 2 horas. Dolores dijo lo que había venido a decir, que no era poca cosa, que Elena merecía respeto, que el niño era el hijo de su hermana y no debía criarlo una desconocida, que si Ramiro necesitaba ayuda, ella misma podía mandarlo a vivir con ella hasta que Ramiro estuviera listo para criar solo, que la muchacha esa tenía historia turbia con los Mondragón, que había llegado como caída del cielo justo cuando la hacienda estaba vulnerable, y que eso no podía ser solo coincidencia. Ramiro la escuchó con la paciencia de un hombre que ha aprendido que las personas que acaban de perder a alguien necesitan hablar, aunque lo que digan no sea completamente justo. Cuando Dolores terminó, él habló, le contó todo, lo de la carta, lo de la tierra, lo de la conexión con Elena que Catalina no había buscado, sino que la vida había construido por caminos que nadie diseñó. Dolores escuchó con el ceño fruncido y los brazos cruzados, pero escuchó. «Eso no cambia el hecho de que no la conoces», dijo cuando él terminó. «Conozco a la gente por lo que hace, y lo que ella ha hecho desde el primer momento ha sido cuidar a Mateo como si fuera suyo. Ese niño tiene una madre. Ese niño tiene una madre muerta», dijo Ramiro, y la frase salió más dura de lo que quiso, pero no la recogió. «Y necesita a alguien que esté aquí». Dolores tuvo la delicadeza de no responder de inmediato. «No te estoy pidiendo que la corras», dijo finalmente en un tono más bajo. «Te estoy pidiendo que tengas cuidado,
que no dejes que el agradecimiento te confunda con otra cosa. Ya sé distinguir el agradecimiento de otras cosas. A veces la gente que está de luto no distingue bien. Fue lo más honesto que Dolores dijo en toda la conversación. Y Ramiro lo supo. Voy a tenerlo en cuenta, dijo. Esa noche, después de que Dolores se fuera, Ramiro se quedó en el corredor más tiempo del normal. Catalina salió con Mateo ya dormido y se sentó a distancia como siempre. ¿Fue difícil?, preguntó. Regular, dijo él. La entiendo, dijo Catalina. Está protegiendo a su hermana, aunque ya no pueda. Ramiro la miró. Usted no guarda rencor fácil, ¿verdad? Aprendí a no hacerlo. Cuesta mucho guardar rencor. Cansa más que trabajar. Él se rió. Fue una risa corta, casi sorprendida, como quien no esperaba reírse y le agarró desprevenido. Era la primera vez que Catalina lo escuchaba reír desde que había llegado, y en esa risa pequeña e inesperada había algo que los dos notaron, pero que ninguno de los dos nombró. Todavía. El mes siguiente trajo más trabajo y menos tiempo para pensar en las cosas complicadas, que a veces es exactamente lo que se necesita. El abogado Gutiérrez hizo contacto con los dos testigos que Catalina había identificado. Uno de ellos, un viejo llamado Don Macario, que había trabajado en las tierras Mondragón durante 30 años, aceptó declarar. Dijo que ya estaba cansado de cargar ese peso, que se hacía viejo y quería morir sin esa cosa pegada en el pecho. El otro testigo tomó más tiempo, pero al final también aceptó. El caso se presentó formalmente ante el juzgado del municipio. Los Mondragón, cuando se enteraron, mandaron a su propio abogado a decir que era todo mentira y que no había fundamento. Pero la carta de Beatriz, notariada, con 2 testigos presenciales y la coherencia de los hechos documentados, era difícil de desestimar. Iba a ser una pelea larga, pero la pelea había empezado. En la hacienda, mientras tanto, Mateo cumplió 4 meses y empezó a sonreír con ganas. No la sonrisa refleja de las primeras semanas, sino la sonrisa real, intencional, de quien reconoce una cara querida y quiere mostrar que la reconoce. Le sonreía a Catalina con una consistencia que hacía que las personas que los veían juntos dejaran de pensar en quién era ella y empezaran a ver simplemente lo que eran. Una mujer y un niño que se querían. Rosario lo vio también. Y algo en Rosario, que era una mujer dura pero no era mala persona, empezó a moverse de lugar. La ruptura, si así podía llamarse, vino un tarde en la cocina, cuando Catalina estaba ayudando a preparar la cena y Mateo estaba en el cajón portátil en la esquina y Rosario estaba picando cebollas con más fuerza de la necesaria. «Usted no me cae bien», dijo Rosario de repente. Catalina no se sobresaltó. «Ya lo sé», respondió, «pero tampoco creo que sea mala persona. ¿Eso es un cumplido o una acusación?» Rosario hizo una pausa. Luego, con el trabajo de alguien que no está acostumbrada a ceder, es lo que es. Catalina siguió picando el cilantro. «Yo no vine aquí a quitarle su lugar, Rosario», dijo, «ni a quitarle el lugar a Elena. Nadie puede quitarle ese lugar a Elena. Ese niño va a crecer sabiendo quién fue su madre, y una parte de eso va a depender de personas como usted, que la conocieron bien». Rosario no respondió, pero picó las cebollas más despacio. No fue una reconciliación. Fue algo más pequeño y más real. El primer momento en que 2 personas que ocupan el mismo espacio deciden, sin decirlo, dejar de pelear por el espacio. Mateo cumplió 5 meses, un martes de sol pleno, y Ramiro lo celebró de la única manera que sabía celebrar las cosas importantes, en silencio y trabajando. Pero ese día salió del potrero más temprano que de costumbre. Se limpió las manos en el corredor, entró al cuarto donde Catalina estaba bañando al niño y lo tomó. Mateo lo miró y le sonrió. Era la primera vez que Mateo le sonreía a Ramiro con esa sonrisa clara y directa que ya le daba a Catalina,
como si hubiera necesitado estos 5 meses para decidir que ese hombre grande y callado, que olía a tierra y a cuero, era también de confianza. Ramiro se quedó de pie con el bebé en brazos, mirándolo, y tuvo que hacer un esfuerzo visible para controlar la expresión de su cara. Catalina, que estaba guardando las cosas del baño de espaldas a ellos, oyó el silencio y se dio vuelta. Vio a Ramiro con Mateo. Vio la cara de Ramiro. Recogió su cosa y salió sin decir nada, porque ese momento no necesitaba testigos. Esa noche, después de cenar, Ramiro se quedó en el corredor como de costumbre, y Catalina salió también como de costumbre, y se sentaron cada uno en su silla con la distancia de siempre. Pero algo había cambiado ese día. Las cosas a veces cambian en silencio, sin anuncio, y uno solo lo sabe después. «Catalina», dijo Ramiro, «dígame, ¿usted está bien aquí?» Ella lo miró con esa expresión suya de quien considera la pregunta antes de responder. «Sí», dijo. «¿Tiene algo que falta?» «No». «¿Hay algo que quiera que sea diferente?» Ella pensó. «No», repitió, pero esta vez con un tono levemente distinto, como si la respuesta tuviera más capas de las que mostraba. Ramiro miró hacia los cerros. Las estrellas estaban claras otra vez. Me preguntó una vez si Elena, me había hablado de los nombres. Dijo. «¿Por qué me preguntó eso?» Catalina tardó. «Porque la conocí», dijo. «Ya se lo dije». Me dijo que de oídas. «No». Una pausa. «No fue de oídas. La conocí de verdad. Fue maestra donde yo trabajaba. Durante casi un año. Éramos amigas, a nuestra manera». Ramiro se volteó a mirarla. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque no quería que pensara que vine aquí por eso, por la conexión con Elena. No vine por eso. ¿Por qué vino entonces? Ya se lo dije. Por la tierra, por mi mamá. ¿Solo por eso? Catalina no respondió de inmediato. El campo de noche tenía ese silencio que no es vacío, sino lleno de grillos y de viento y de cosas que no tienen nombre. «Cuando Elena me habló de usted», dijo Catalina finalmente, «yo tenía 17 años y no entendía mucho de la vida, pero entendí que ella lo quería de una manera seria, y eso me hizo pensar que usted debía ser alguien que valía la pena querer». Hizo una pausa. «No vine buscando eso, don Ramiro, de verdad, pero a veces uno llega a un lugar sin buscarlo, y el lugar resulta ser el correcto». El silencio que siguió fue diferente a los silencios anteriores. Ramiro habló despacio. «Llevo meses intentando entender qué hace usted aquí, no en el sentido de la desconfianza, ya eso lo resolví, sino en el sentido de qué significa. La tormenta, y usted en el granero, y el niño, y la carta de su mamá, y Elena conociéndola antes de que yo la conociera a usted». Sacudió la cabeza. «No soy hombre de creer en destinos ni en providencias. Creo en el trabajo y en lo que se puede probar. Lo sé, pero hay cosas que pasan que no encajan en ninguna categoría que conozco». Catalina asintió. «Hay cosas así», dijo. Ramiro la miró. «Yo todavía estoy de luto», dijo, con la honestidad directa que era su manera de ser. «Y probablemente voy a estar de luto por mucho tiempo más. Elena era la persona más importante de mi vida durante 4 años, y eso no se reemplaza y no se olvida. No tiene que reemplazarse ni olvidarse. Lo que quiero decir», continuó él, «es que no voy a pedirle nada que no sea el momento correcto para pedirlo. Pero sí le voy a pedir una cosa». «¿Cuál?» «Que se quede, no por el niño, aunque el niño la necesita, sino porque esta hacienda, que estuvo a punto de apagarse hace unos meses, está más viva desde que usted llegó, y eso tiene que ver con usted». Catalina lo miró un momento largo. «Ya le dije que me quedo», respondió. «Lo sé, pero antes lo dijo por el niño. Ahora le estoy preguntando si se queda por usted». La pregunta flotó en el aire nocturno, entre los grillos y las estrellas y el sonido lejano del ganado. Catalina miró hacia los laureles que bordeaban el camino de entrada a la hacienda. Esos árboles oscuros y quietos que le habían dado nombre al lugar, y pensó en su madre, y en Samuel,
y en los caminos largos y duros que la habían traído hasta aquí, y en la manera inesperada en que la vida a veces cierra círculos que uno nunca supo que estaban abiertos. Me quedo por mí, dijo. Los meses que siguieron construyeron lo que no se puede construir deprisa. El caso legal avanzó con la lentitud exasperante de los juzgados rurales, pero avanzó. Don Macario declaró en otoño, con la firmeza de un viejo que ya no le teme a nada, y su declaración fue lo que el abogado Gutiérrez llamó definitoria. El segundo testigo declaró un mes después. Los Mondragón apelaron, naturalmente, pero la dirección del caso había cambiado. Eusebio, que había observado todo con los ojos atentos de alguien que ha visto muchas temporadas, le dijo a Ramiro una mañana mientras revisaban el ganado: «Esa muchacha le trajo algo más que al niño, patrón». Ramiro no le preguntó a qué se refería. Sabía a qué se refería. «Ya sé», dijo, y siguieron revisando el ganado. Mateo aprendió a sentarse solo a los 6 meses, con esa expresión de concentración total que tienen los bebés cuando descubren algo nuevo sobre lo que puede hacer su cuerpo. Aprendió a gatear a los 8 meses, y la hacienda entera se puso en emergencia porque había que cuidar que no se metiera a donde no debía. Ramiro lo persiguió por el corredor una tarde entera con cara de pánico y con los peones mirando, y Catalina, que lo observaba desde la puerta de la cocina, tuvo que cubrirse la boca para no reírse. «¿Está bien?», le preguntó Ramiro, más agitado que el niño. «¿Está bien?», dijo ella. «¿Está haciendo lo que tienen que hacer los bebés? Se puede caer. Tiene que caerse. Así aprende que el piso existe». Ramiro la miró con una expresión mezcla de irritación y reconocimiento. «¿Dónde aprendió usted eso?». «De mi mamá», dijo Catalina. «Decía que los niños a los que no dejan caer no aprenden a levantarse». Ramiro se quedó quieto un momento. Luego asintió, soltó el aliento y dejó a Mateo gatear. La Navidad llegó de una manera que nadie había planificado que fuera bonita, y sin embargo, lo fue. Doña Petra hizo ponche y tamales, y el olor de la cocina se metió por cada rincón de la hacienda desde el amanecer. Eusebio puso luces en el corredor, de esas luces de colores que se consiguen en el mercado del pueblo y que duran exactamente lo que tienen que durar. Los trabajadores comieron con sus familias en el patio grande, y Mateo, que ya tenía 7 meses y estaba en esa etapa en que todo le parece fascinante, no paró de mirar las luces con los ojos muy abiertos. Ramiro lo cargó toda la tarde. Catalina estuvo cerca, como siempre, lista para lo que se necesitara, sin reclamar nada. Antes de que la gente se fuera, Ramiro la buscó entre la gente y la encontró junto al laurel más grande del patio, con una taza de ponche en las manos, mirando las luces. «Feliz Navidad», le dijo. Ella lo miró. «Feliz Navidad», respondió. Él dudó un momento. Luego, con el gesto algo torpe de quien no está acostumbrado a los gestos: «Gracias», dijo, «por este año». «Por todo este año». Catalina asintió. «También fue mi año», dijo. «También a mí me cambió». No dijeron más, no era necesario. A veces las cosas más importantes caben en pocas palabras, y a veces ni siquiera en esas. Enero trajo el fallo del juzgado. Parcial, como todo en los tribunales. No fue la victoria total que el abogado había prometido en sus momentos más optimistas. Los Mondragón conservaron parte de las tierras por razones técnicas que Ramiro nunca terminó de entender del todo. Pero la franja original, las 2 hectáreas que habían sido de Beatriz Ríos, volvieron formalmente a los Balcázar. Era poco en términos de extensión, era enorme en términos de todo lo demás. Ramiro se enteró mientras estaba en el estudio. Eusebio le trajo el papel del juzgado y lo puso sobre el escritorio. Ramiro lo leyó, lo releyó y se quedó un momento con el papel en las manos. Luego fue a buscar a Catalina. La encontró en el lavadero, de donde la primera vez la había encontrado parada mirando la nada. Esta vez estaba lavando ropa con los brazos metidos en el agua jabonosa. «Ganamos», dijo él, con el papel extendido hacia ella.
Catalina se limpió las manos en el delantal, tomó el papel, lo leyó. Sus ojos recorrieron las palabras despacio y cuando llegó al final, los cerró un momento. Cuando los abrió, estaban brillantes. «Mi mamá puede descansar», dijo, y fue lo único que dijo. Pero Ramiro, que estaba parado a 2 pasos de ella con el sol del mediodía cayendo entre los dos, supo que era la cosa más exacta que se podía decir. La primavera llegó con el campo verde y el aire limpio, y Mateo dando sus primeros pasos inseguros entre los muebles del corredor. Catalina lo seguía con los brazos extendidos, lista para atajarlo, y Mateo se reía de esa risa sin control que tienen los bebés cuando descubren que pueden hacer algo nuevo y el mundo entero les parece un logro. Ramiro llegó del potrero a esa hora y se paró en la entrada del corredor, sucio y cansado como siempre, y los vio. A su hijo dando pasos, a Catalina riéndose con él. El sol de la tarde hacía largas sombras sobre el piso de tierra del corredor, y los laureles al fondo del patio movían sus hojas con un viento suave, y la hacienda olía a tierra y a lavanda y a la cena que ya empezaba a cocinarse en la cocina. Era la vida, no la vida que había planeado, ni la que había imaginado, sino la que había resultado. Mateo lo vio y extendió los brazos hacia él, con esa urgencia absoluta de quien todavía no sabe que el amor puede postergarse. Ramiro cruzó el corredor, lo cargó y lo alzó sobre su cabeza hasta que el niño gritó de risa. Catalina los miraba. Había algo en su cara que era paz, no la paz de quien no ha sufrido, sino la paz más difícil de conseguir, la de quien ha sufrido y de alguna manera encontró el otro lado. ¿Lo vio?, le dijo a Ramiro. Ya camina, repitió él, y se miraron por encima de la cabeza de Mateo, ese bebé que había llegado al mundo en la peor noche de sus vidas y que sin proponérselo había conectado 2 historias que el azar, o lo que sea que mueve las cosas, había decidido que debían encontrarse. Semanas después, una tarde tranquila, Ramiro y Catalina estaban en el corredor cuando él dijo, sin aparente anuncio previo: «Mi padre siempre decía que las tierras tienen memoria, que saben quién las trabaja con honestidad y quién no». Catalina lo miró. «¿Usted cree eso?». «No creía. Ahora no sé». Ella consideró. «Mi mamá decía algo parecido de la gente», dijo, «que la gente también tiene memoria, que aunque no recuerde conscientemente, reconoce. Como Mateo». Como Mateo. Una pausa larga y cómoda, de las que solo son posibles entre personas que ya no necesitan llenar el silencio. «Catalina», dijo Ramiro, «dígame, le dije en diciembre que no le iba a pedir nada antes de que fuera el momento. Lo recuerdo. Creo que está siendo el momento». Catalina no respondió de inmediato. Se quedó mirando hacia el patio, hacia los laureles, hacia ese pedazo de mundo que en pocos meses se había vuelto suyo de una manera que no estaba en ningún contrato. «¿Qué quiere pedirme?», preguntó finalmente. «Que sigamos así, que lo que estamos construyendo aquí, los 3, tenga un nombre. No tiene que ser ahora, no tiene que ser rápido, pero quiero que sepa que es lo que quiero». Catalina lo miró. Ramiro la miraba con esa manera suya, directa y sin adornos, que era a la vez lo más desconcertante y lo más honesto de él. «Yo también quiero eso», dijo ella. «Llevo meses sabiéndolo, solo estaba esperando que usted lo supiera también. Lo sé desde diciembre». Entonces los dos fuimos lentos. En algunas cosas hay que ser lento. Ella se rió, una risa suave, de las que vienen del centro. Y él, Ramiro Balcázar, que era terco y honesto y que amaba profundamente y en silencio, sonrió también. Adentro, Mateo dormía su siesta con esa confianza absoluta de quien sabe que hay alguien cuidando afuera. Y la hacienda Los Laureles del Sur, que había conocido el dolor más hondo y la pérdida más brutal en una sola noche de tormenta, respiraba ese día de primavera con algo que se parecía, sin ningún exagero, a la felicidad. Meses después, cuando Mateo empezó a decir sus primeras palabras, la primera fue «ma».
Todos en la hacienda oyeron a quien se la dijo. Nadie preguntó nada. Algunos sonrieron. Eusebio se fue a revisar el ganado porque tenía algo en el ojo. Y Catalina, que había aprendido que la vida no avisa cuándo va a cambiar ni por qué camino, lo apretó contra el pecho y no dijo nada. Porque hay cosas que no necesitan palabra. Porque a veces la familia llega en la tormenta. Y cuando llega así, llega para quedarse. Mensaje final. Si llegaste hasta aquí, es porque eres de las personas que aman las historias que tocan el alma, que hablan de pérdida y de fuerza, de personas reales que enfrentan lo que la vida les pone enfrente y que encuentran en los lugares más inesperados exactamente lo que necesitaban. Eso es lo que hacemos en este canal. Historias que se sienten, historias que duran. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento se te hizo un nudo en la garganta o una sonrisa sin aviso, dale like ahora mismo, porque ese gesto tan pequeño le dice al canal que vale la pena seguir contando. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia nueva. Aquí subimos con frecuencia y cada historia es diferente, siempre nueva, siempre desde el corazón. Y antes de irte, déjanos saber en los comentarios de dónde estás viendo este video. Nos encanta saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Hasta la próxima historia.